Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Mauricio Montalegre Castellanos. Soy abogado especialista en Derecho Comercial y en Tributación Internacional. El día de hoy, desde Paniagua Tobar Abogados, queremos hacerles una cordial invitación para que evalúen la posibilidad y conveniencia de hacer una inscripción al régimen simple de tributación, puesto que la fecha máxima para acogerse a este régimen para el presente periodo grabable es el 28 de febrero del 2022. No obstante, queremos hacer un recordatorio sobre los aspectos generales de este régimen especial que podría ser muy interesante para todos nuestros clientes y todos los que decidan acogerse a este régimen. Particularmente, ¿qué es el régimen simple de tributación? Es un impuesto unificado porque busca consolidar en él lo que es el impuesto sobre la renta, es un sustituto del impuesto sobre la renta, el impuesto de industria y comercio en los municipios donde se declare o donde esté sujeto el sujeto pasivo, el impuesto nacional al consumo y adicional a esto los complementarios del impuesto de industria y comercio como lo son avisos y tableros y sobretasa bomberil. Adicionalmente, pues es opcional y voluntario, dependiendo de la decisión y conveniencia que decida el contribuyente, pues podrá acogerse a este régimen siempre y cuando también cumpla con todos los requisitos que ya lo veremos más adelante. Y lo interesante de este régimen es que no está obligado a realizar aportes para fiscales, como lo es ICBF y SENA, y podrá tomarse como descuento lo que se pague por aportes a pensión si es un empleador. Y va a ser una tarifa mucho menor, más reducida en comparación con el impuesto de renta en régimen ordinario. ¿Cuáles son los elementos de este impuesto o este régimen especial? Básicamente tiene una base gravable. Como base gravable es la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios. No se incluyen ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. El hecho generador es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento del patrimonio, muy similar al régimen al impuesto de renta, como se podrán apreciar, y va a tener una tarifa progresiva mucho menor al impuesto de renta sobre los ingresos brutos, que va a depender de la actividad y el nivel de ingresos que tenga el contribuyente. La tarifa, como lo señalamos, tiene una tarifa progresiva que parte o está a partir del nivel de ingresos y las actividades que se desarrollan. Tenemos 4 grupos donde la ley los encasilla y a partir de los 4 grupos se van a tener las tarifas, aproximadamente 6 tarifas, en donde el primer grupo es un grupo de tiendas, minimercados, micromercados y peluquerías y va desde el 2% al 16.6% sobre los ingresos brutos. Adicional a esto, bimestralmente se va a tener que pagar un anticipo que se va a declarar con la misma tarifa. Como se podrán dar cuenta, para el año 2022 va a partir de las 1000 VTs, que son 38 millones de pesos para el anticipo, hasta los 633 millones de pesos, que son 16.666 VTs. Lo mismo pasa para el grupo 2, donde cambia un poco más la tarifa, y es las tarifas, es la actividad, el grupo 2 se trata de plasmar las actividades donde prima un factor material, intelectual, que no estén los demás grupos, como por ejemplo las actividades de mercado, venta al mayor y de tal, servicios técnicos, electricistas, mecánicos, entre otros. Y la tarifa pues va a ir del 1.8 al 5.4 dependiendo del nivel de VTs, pero básicamente es a partir de los 228 millones, que son 6.000 VTs, hasta las 100.000 VTs, que son 3.800 millones de pesos. El grupo 3 son contribuyentes que desarrollan actividades donde prima el factor intelectual sobre el material, que básicamente son como consultorías y ejercicio de profesiones liberales. Y si se dan cuenta, estas tarifas son un poco más elevadas, que van desde el 5.9 al 14.5 y pues asimismo se va a pagar a pagar un anticipo que va desde el 5.9 al 14.5. El último grupo, el grupo 4, son los contribuyentes que se dediquen a las actividades de expendio de alimentos, bebidas y transporte. Van a tener unas tarifas entre 3.4 y 7% sobre los ingresos brutos. No obstante, para los contribuyentes que se dediquen a prestar servicios relacionados con alimentos y bebidas, tendrán que adicionarle un 8% por impuesto al consumo, que para el año 2022 no será aplicable en consideración a que la ley 2155 del año pasado pues dio esa gabela para beneficiar un poco la actividad.
¿Cuál es el tratamiento en ICA en IVA? Básicamente, en ICA, los contribuyentes de régimen simple seguirán siendo sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio en cada municipio o jurisdicción donde desarrollan sus actividades. Sin embargo, pues el impuesto va a estar consolidado en el impuesto unificado del régimen simple de tributación, y las autoridades municipales o distritales pues deberán proporcionar las tarifas sobre las cuales se va a calcular el impuesto de industria y comercio. Para efectos de IVA, aquí lo importante es que este es un impuesto que no está incluido dentro de mi impuesto unificado de régimen simple. Por ende, si yo soy responsable de impuesto sobre las ventas, voy a tener que declararlo de forma unificada anualmente mediante el formulario 300, independientemente de mi impuesto unificado de régimen simple. Sin embargo, si yo no soy responsable porque yo cumplo con los criterios para no ser responsable de IVA de acuerdo al parágrafo tercero del 437 del Estatuto Tributario, pues no voy a tener que hacer esta declaración de IVA. Y adicionalmente, si yo soy una peluquería mini mercado, si mi actividad es el desarrollo de una peluquería, mini mercados o mercados, que es básicamente el grupo 1 que vimos en los anteriores slides, a mí lo que me dice el parágrafo cuarto del Estatuto Tributario, del 437 del Estatuto Tributario, me señala que no voy a ser responsable de IVA simplemente por desarrollar esas actividades estando inscrito en el régimen simple. Retención en la fuente. Este régimen es muy interesante, adicional por la unificación y todo el tema que explicamos previamente, también por el tema de retención en la fuente, porque a mí lo que me dice el 911 del Estatuto Tributario es que los contribuyentes de régimen simple no están sujetos a retención en la fuente, no son agentes retenedores por ningún concepto, pero a excepción de uno solo, y es cuando se realizan pagos laborales. Cuando realizo pagos laborales siendo de régimen simple, tengo que hacer la retención en la fuente correspondiente, y esto no me quita las obligaciones si soy responsable de IVA, y en este caso, si yo soy responsable de IVA, tendré que hacer retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas cuando la normatividad lo exprese. Descuentos tributarios. Como vimos en la base gravable está compuesta por ingresos brutos y sin derecho a una depuración. No puedo tomarme deducibles o costos o expensas necesarias en las que incurrí para realizar mi actividad, pero y solamente a los ingresos brutos les aplico la tarifa correspondiente de acuerdo a mi actividad y a mi nivel de ingresos, y ese va a ser mi impuesto. No obstante, a mí la normatividad me da la posibilidad de hacer unos descuentos sobre el impuesto que podrán ser los aportes de pensión a pensión de los empleados que realice si soy empleador, sin exceder el valor del anticipo bimestral, y tiene que hacer el pago, yo tengo que hacer como contribuyente régimen simple que realice aportes a pensión de mis empleados, tendré que haber hecho el pago previamente antes de la presentación del recibo del anticipo bimestral de régimen simple, pero es una posibilidad de descuento bastante interesante. Y adicional a eso también puedo tomar el 0.5 de los ingresos tributarios por las ventas o prestación de servicios cuando el pago se recibe a través de mecanismos electrónicos. Al igual que el anterior, no puede exceder del anticipo bimestral. Y estos descuentos en principio tienen que estar acorde con unos requisitos, que es básicamente que estén causados en el mismo periodo gravable en el cual lo estoy solicitando, que sean oportunos, o sea, yo tengo que haberlos pagado previamente antes de pedirlos como descuentos o en mis declaraciones, y adicional a esto, pues están de acuerdo a una relación laboral, donde el contribuyente pues participe en la actividad generadora de los ingresos. Tiene que haber un contrato con mis empleados al momento de yo hacer los aportes a pensión. ¿Quiénes pueden pertenecer al régimen simple? Bueno, para pertenecer al régimen simple, básicamente puede ser toda persona natural o jurídica. No obstante, hay unos requisitos específicos, y es, por ejemplo, para las personas naturales. Las personas naturales tienen que desarrollar su actividad con criterio empresarial y jurídico. En este caso, lo importante o que se entiende por el desarrollo de una actividad con criterio empresarial o jurídico es básicamente o el decreto 1091 del 2020, unificado en el decreto 1625 de 2016, establece que se presume que hay criterio comercial o carácter comercial cuando se dispone cualquier título de muebles, materia prima, sin que sean puestos a disposición del contratante, del contribuyente. O sea, cuando yo realizo este tipo de actividades, se presume que hay un criterio comercial para el desarrollo de actividades. Las personas naturales o jurídicas tienen que ser residentes en Colombia sí o sí para poder acceder al régimen simple de tributación. Las personas jurídicas y naturales tienen que tener
haber obtenido ingresos inferiores a 100.000 UETs, que equivalen a 3.800-400 millones de pesos para el año 2022, y estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y pues a todo nivel. Adicional a esto, se tiene que contar con firma electrónica y factura electrónica ya implementada. Esos son los requisitos básicos. Sin embargo, como vimos, hay un criterio, y es que yo tengo que tener como aspirante al régimen simple ingresos inferiores a 100.000 UETs. Para eso hay unos casos específicos, y es que cuando yo voy a inscribirme en el régimen simple, una sociedad se va a inscribir al régimen simple, se va a revisar si alguno de los accionistas o los accionistas tienen una sociedad también inscrita en el régimen simple. En este caso, se van a consolidar los ingresos para revisar si las dos empresas que están inscritas en el régimen simple cumplen con las 100.000 UETs. Si cumplen con las 100.000 UETs, en este caso dejarán o no podrán acceder al régimen simple, de acuerdo obviamente a la participación del accionista, o cuando un accionista sea socio del régimen simple, pero adicional a eso tenga de una sociedad que esté inscrita en régimen simple, pero a su vez tenga una sociedad, sea accionista, otra sociedad que es contribuyente de régimen ordinario, también se tendrá que consolidar sus ingresos conforme a su participación. O sea, si tiene un porcentaje de 15 o 20%, pues yo voy a coger ese porcentaje, voy a coger los ingresos conforme a ese porcentaje y voy a consolidarlos con la sociedad que aspira a ser parte del régimen simple para mirar si se cumple con las 100.000 UETs, siempre y cuando la participación del accionista sea mayor al 10%, o en el caso de las sociedades cuando están en régimen simple, pero tienen administradores, y estos administradores son accionistas del régimen simple, y estos accionistas a su vez son administradores de otras sociedades. En este caso se consolidarán los ingresos de la sociedad que aspira a ser el régimen simple con las sociedades que son administradas por sus accionistas, con ingresos totales. Aquí es importante tener en cuenta que lo que me señala el decreto 1625 es que las sociedades, los administradores se entiende como en los criterios que me señala la ley 222 de 1995, y eso incluye representantes suplentes, liquidadores y miembros de juntas directivas o asambleas de accionistas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden entrar por ahí varias sociedades para consolidar ingresos con la sociedad que aspira al régimen simple, y en ese orden de ideas podríamos estar superando el tope de las 100.000 UETs. En esta tablita vemos un resumen de lo que hemos podido conversar, y es que básicamente los contribuyentes que están en régimen simple se pueden catalogar pueden desarrollar estos 4 tipos de actividades, que básicamente son tiendas, minimercados, que es el grupo 1, comercio, servicios técnicos, mecánicos, construcción agroindustrial, donde prima el factor material sobre el intelectual; los servicios profesionales, consultoría y profesiones liberales, donde prima el factor intelectual sobre el material; y el expendio de bebidas, comidas y transporte. Estos 4 tipos de contribuyentes en régimen simple van a tener sus tarifas correspondientes entre el 1.8 al 14.5, y dependiendo van a ser responsables de IVA si cumplen con los requisitos, pero por sí solo las tiendas, minimercados y peluquerías no van a ser responsables de IVA, porque así lo señala el parágrafo 4 del artículo 437 del Estatuto Tributario. No va a haber expendio para las sociedades que se dedican a la prestación de bebidas, comidas, pues aquí no van a ser responsables de IVA, pero sí de impuesto al consumo, que van a tener que añadir su tarifa a la tarifa de régimen simple, y en general ningún régimen simple está obligado a efectuar retención a la fuente, con excepción de los pagos laborales que realicen a sus trabajadores. Exclusiones del régimen. Si se cumple alguno de estos presupuestos, las sociedades o los participantes, porque también pueden ser personas naturales, no van a ser participantes del régimen simple, porque van a ser excluidos por defecto de lo establecido en la ley. Y son las personas jurídicas extranjeras o establecimientos permanentes, personas naturales sin residencia en el país, las personas naturales que configuren contrato, realidad laboral o relación legal y reglamentaria. Ya vemos este más adelante porque tiene una particularidad: sociedades cuyos socios tengan relación laboral con el contratante, filiales, subsidiarias, agencias y similares de sociedades o entidades extranjeras o nacionales con no extranjeros, sociedades accionistas o beneficiarios, sociedades que sean resultado de un proceso de decisión de negocio que haya ocurrido 5 años previos, sociedades que sean entidades financieras. Este es un listado taxativo que está en el 906 del Estatuto Tributario, y aquí faltan algunos contribuyentes que se dediquen a actividades como microcrédito, factoring, entre otros.
También actividades contribuyentes que se dediquen a actividades de manejo de activos, como arrendamientos o venta de inmuebles, por ejemplo, siempre y cuando sus ingresos provengan en más de un 20% por este tipo de actividades. Frente a los casos particulares que dijimos que íbamos a ver, el numeral tercero y el numeral cuarto del 906 del Estatuto Tributario señalan que las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de actividades configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral o relación legal y reglamentaria de acuerdos más vigentes no podrán ser parte del régimen simple. Aquí lo que se busca es que si yo soy una sociedad, no le pida a un trabajador mío que configure una sociedad, que cree una sociedad de régimen simple para que le pueda cancelar a ella tratando de evadir temas de retención en la fuente y temas de relaciones o impuestos que yo debería tributar de forma normal. Lo que se busca es que ese trabajador no se valga del régimen simple para, pues, de alguna otra forma eludir las obligaciones fiscales que tendría por ser un empleado. En este caso, pues no podrá ser parte del régimen simple esta persona natural o la sociedad que constituya para tal efecto, que sería el caso siguiente, y es las sociedades cuyos socios administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad o subordinación, y es que la sociedad XYZ, que es la que va a pagar, contrata a YYY para que provea cierto tipo de servicios, pero uno de los socios de YYY es trabajador, se configuran los elementos de una relación laboral o presta los servicios para que se configuren una relación laboral a X y Z. Entonces lo que busca es que este trabajador no constituya una sociedad o no se valga de sociedad para cobrarme a mí, para que yo le pague a ella, y a través del régimen simple omita las obligaciones que usted como trabajador tendría para con el sistema fiscal. Un ejemplo muy corto, como podrán ver, para hacer el análisis de conveniencia, es que, como se darán cuenta, en el régimen ordinario yo tengo unos ingresos y yo hago la depuración correspondiente, unos gastos, unos costos, me da una renta líquida gravable, aplico la tarifa actual del 35% para personas jurídicas, puedo tomar un descuento hasta el 50% por el impuesto de industria y comercio, y ese va a ser mi impuesto definitivo. No obstante, en el régimen simple, por los mismos ingresos, si yo desarrollo, por ejemplo, actividades de consultoría, donde tendré, de acuerdo a mis ingresos, una tarifa del 7.30, en ese caso, lo que pasa es que yo le aplico a mis ingresos brutos la tarifa, me da un impuesto al cual yo le puedo hacer un descuento de mi impuesto de industria y comercio para, pues, como es consolidado, pues se tendría que tomar como descuento, y adicional a eso puedo tomar como descuento el 0.5 de los ingresos pagados a través de pagos electrónicos, o inclusive también puedo tomar como descuento los pagos por pensión que yo realicé en favor de mis trabajadores, obteniendo un resultado mucho más favorable. En conclusión, como ventajas del régimen simple, tenemos que hay una disminución del valor del impuesto en renta, o sea, la tarifa es mucho menor en el régimen simple, porque está máximo al 14.5, entre el 1.8 y el 14.5, en comparación con la tarifa de renta del 35% en el régimen ordinario, o el 39% si es una persona natural. Adicional a esto, el régimen simple facilita y simplifica las cargas tributarias porque consolida todos los impuestos que ya mencionamos previamente, con excepción del IVA. Y los contribuyentes no se encuentran sujetos a algún tipo de retención en la fuente a título de ICA o renta, con excepción de los pagos laborales que realicen en favor de sus trabajadores. Como desventajas, podemos destacar que los contribuyentes no se pueden deducir costos o gastos asociados con la actividad productiva de renta, no acepta algún tipo de depuración, con excepción de los descuentos previos que ya mencionamos. Para las sociedades que quieren pertenecer al régimen simple de tributación, su tributación combinada se va a elevar, que es un poco el impuesto de renta sobre dividendos. Y los exportadores responsables de IVA que ingresan al régimen simple de tributación no podrán declarar el IVA de forma bimestral y solicitar la devolución eficiente de los saldos a favor que se generen por este concepto. Con lo anterior, también queremos señalar que el proceso para inscripción es bastante sencillo. Hay plazo hasta el 28 de febrero a través de la actualización en mi registro único tributario con la responsabilidad 47. Antes del 28 de febrero, como lo mencionamos, de conformidad con las modificaciones que introdujo la Ley 2155 de 2021,
y pues básicamente se tiene que cumplir con los anteriores requisitos que ya señalamos previamente, y cuando por primera vez el contribuyente va a hacer régimen simple, deberá indicar en el formulario de inscripción su intención de acoger el régimen cuando se constituyan por primera vez. Con lo anterior esperamos haber aclarado un poco este régimen, y quedamos atentos a cualquier inquietud o disposición para poder asesorarlos de la mejor forma. Que estén muy bien. Hasta luego.